En este vídeo vamos a comparar a Jude Bellingham con Zinedine Zidane. Bellingham, Zidane 2.0. Y por otra parte, pues cómo no, Vinicius es atacado, sí, atacado tras su declaración en relación a los insultos racistas. Aquí vamos a dar nuestra opinión y con más cositas, incluido Arda Güler. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, en el cual vamos a tratar toda la actualidad madridista que viene condensada con bastantes noticias y bastantes cuestiones. Un día bastante movidito, pero donde antes de ir con muchas cositas y muchas noticias del Real Madrid, vamos a ir con el análisis más puro, que tiene que ver con esa comparativa, ¿no? Que hace mucha gente, porque es hasta natural, ¿no? En cierto modo, la comparativa de Jude Bellingham con Zinedine Zidane. Y esto que se ha comentado en otros canales del Real Madrid, etcétera, creo que es un tema realmente muy interesante y que para gustos colores, porque Zinedine Zidane ha sido un pedazo de crack mundial, un futbolista leyenda del Real Madrid, leyenda del fútbol, y que yo, al menos, como consumidor de fútbol, pocos jugadores con tanto talento he visto yo sobre un terreno de juego. Pero ¿es verdad que existen ciertos paralelismos futbolísticos entre Bellingham y Zidane? Pues yo creo que ciertamente sí. Bellingham se podría definir como una versión moderna de Zinedine Zidane, siendo Zidane un jugador para mí con más talento natural, siendo Bellingham para mí un jugador con más capacidad de área y más capacidad de gol, siendo Bellingham un jugador con mejor trabajo defensivo y siendo Zinedine Zidane un futbolista más creativo dentro de la línea de tres cuartos. Es decir, por supuesto, Bellingham tendrá que hacer carrera para llegar a lo que ha dado Zidane. Eso creo que hay que dejarlo claro. Pero es verdad que en cuanto a el perfil futbolístico, la manera de llevar el balón, la envergadura, la clase, de hecho, hasta otra cuestión a nivel táctico habría que citar. Zidane en el Madrid, cuando llega, se tiene que adaptar al perfil izquierdo por el posicionamiento de Raúl González Blanco. Pues Bellingham, por necesidades del libro y de la táctica de Carlo Ancelotti, se ha tenido que adaptar al perfil izquierdo, con el mismo número 5, y jugando a pierna cambiada, igual que Zidane. Y siendo como Zidane un jugador que se maneja muy bien con la izquierda. No tan bien como Zidane, pero se puede manejar también con la pierna izquierda. Es decir, al final estamos en esto de que pues es que te vienen muchas cosas a la cabeza donde se parecen, ¿no? Creo que Bellingham, a día de hoy, de lo que hemos visto, no le llega a Zidane, pero creo que si sigue con esta carrera deportiva, el techo solo lo sabe él, solo lo sabe él. Creo que en el Madrid va a tener, si sigue así, un rendimiento estadístico superior, porque el fútbol ha cambiado además. Y es difícil, ¿no? En esa comparativa, el fútbol moderno de hoy en día, compararlo con el de antaño. Por eso también la comparativa se hace un poquito compleja. Pero es verdad, y creo que es interesante decir que Bellingham en algunos aspectos es un 2.0 de Zinedine Zidane en el Real Madrid. Que hay ciertos paralelismos, puntos en común, aun siendo jugadores diferentes. Decía Iñaki Angulo en su directo en la plataforma morada que es un poco como con esteroides Bellingham, ¿no? Es un Zidane con esteroides, ¿no? Es como más fuerte, mejor físicamente, sí. Creo que es eso, y aparte creo que en lo que hemos dicho antes hay diferencias técnicas, diferencia de olfato goleador, pero en cuanto a mapa de calor, en cuanto a llevar el balón, en cuanto a clase, en cuanto a envergadura, en cuanto a saber cubrir el balón, pues sí que hay cositas donde Bellingham tiene esas cositas zidanescas, ¿verdad? En fin, me gustaría vuestra opinión, súper importante, que me lo dejéis en el cajón de comentarios. Vamos también con otra noticia de calado mundial, ha sido noticia de impacto, básicamente el acuerdo en el cual han llegado el Real Madrid y Visit Dubai, que han anunciado un acuerdo de patrocinio global, es decir, de que van a patrocinar todo lo que es el club en sus diferentes secciones, incluido el Real Madrid femenino. De esto decir algo muy importante, y lo metemos en clave de Real Madrid femenino. Os dije en su momento que una cosa para el Real Madrid era relacionarse como tenía relación, por ejemplo, con Emiratos Árabes, y otra cosa era Arabia Saudí. El tema de Qiddiya estaba en stand-by porque no lo terminaban de ver claro, pero que se estaban moviendo cosas, ya os lo decíamos en el canal. Y voilà, aquí está el vendehumos de Quique Recio, pues aquí trayendo cuestiones que creo que son realmente interesantes con respecto a la sponsorización, el patrocinio, etcétera. Pues bien, Visit Dubai también tendrá impacto en la sección femenina, aunque esto ya os daré más información en otro vídeo con respecto a la sección del Real Madrid femenino. Pero bueno,
Esto también genera cierta polémica por tener relación con este perfil de países, empresas. Yo creo que el Real Madrid se adapta a los tiempos, intenta que su marca se siga manteniendo en lo más alto, sin tampoco romper las bases propiamente del mejor club de la historia del fútbol, como es el Real Madrid, y entonces creo que se está intentando marcar ahí un punto intermedio, digamos, para no desfallecer en lo que es la idiosincrasia del Real Madrid, ¿no? O sea que creo que en esa sinergia el Real Madrid está actuando de manera muy inteligente, sin desvirtuar lo que es la propia marca histórica Real Madrid, pero por otra parte adaptándose a estos tiempos modernos donde estás compitiendo con lo que estás compitiendo al otro lado, a nivel de equipos y de clubes, y tú necesitas también ese impacto a nivel de patrocinios de marcas, a nivel de marketing, para impulsar la marca Real Madrid. Mientras los límites se mantengan, creo que puede ser válido los movimientos, al menos yo lo veo como aficionado, lo veo realmente correcto. Y ahora sí, vamos con tema mollar del día, porque, chavales, ya sabéis que Vinicius Junior ha prestado su declaración por los insultos racistas recibidos en la temporada pasada en Mestalla, cuando llevaba, pues, esta camiseta, concretamente, la camiseta morada del Real Madrid. Pues bien, el propio Valencia ha hecho un comunicado en respuesta a lo que ha sido la declaración de Vinicius Junior, donde pues dice que básicamente, en resumen, no os voy a leer todo el comunicado, lo estáis viendo ahí, pero que considera injusto que se adorne la declaración de Vinicius desde un punto de vista de que haya recibido insultos generalizados, que es lo que determina detalladamente Vinicius en esta declaración. Bien, yo voy a dar mi opinión al respecto y cómo veo yo este asunto. Lo primero, el término generalizado, como su propio nombre indica, es muy general, poco concreto y por lo tanto es muy interpretativo por parte de los usodichos, tanto valencianistas como madridistas. Con lo que yo vi como aficionado al Real Madrid desde la tele es, tanto en la previa como durante el partido, una altísima tensión con respecto al Real Madrid y una muy alta tensión con respecto a Vinicius. Por cierto, Militao también va a declarar, también como víctima de Militao, parece ser, tal y como ha comentado Iciar con Z en su canal, parece ser que va a declarar, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que los focos hay que ponerlos en los racistas, en los insultos, y es ahí donde está lo mollar de todo esto. Luego, en cómo interpretar el término general y que te siente mal, que entiendas que está hablando de todo el estadio, que tu manera de entenderlo es realmente muy, muy ofensiva. Bueno, allá tú como club. Yo creo que realmente Vinicius dice la verdad. Hubo mucha gente, obviamente no todo el estadio de Mestalla hizo cánticos racistas, pero sí que hubo mucha gente. Por lo tanto, el término mucha gente, porque 500, 1000 o 1500 personas en Mestalla ya es gente. Y ya se les escucha desde la televisión, evidentemente, y lo escucha todo el mundo. Y se escuchaban muchos gritos. Y creo que Vinicius desde el estadio escucharía cánticos generalizados de mucha gente. Entonces, ¿todo el mundo en Mestalla gritó en contra de Vinicius cánticos racistas? No. ¿Mucha gente realizó cánticos racistas? Pues a lo mejor, como lo interpreta Vinicius, sí. Habrá que estar con la víctima que fue Vinicius, no los aficionados que agredieron verbalmente con insultos xenófobos a Vinicius. Lo que pasa, y aquí viene la madre del cordero, y esto es lo que percibimos muchos madridistas en España, que lo que hay es un antimadridismo absolutamente congénito en vena por parte de distintos clubes desde hace mucho tiempo, clubes como el Sevilla, como el propio Valencia, que le tienen un odio particularmente al Real Madrid. Y ya está, y aquí lo decimos sin cortapisas y sin filtros, pero esa es la puñetera realidad, eso es lo que hay, señoras y señores, que hay que poner el foco en la víctima, que ha sido Vinicius, y que si Vinicius en su español dice que es generalizado los cánticos racistas que recibió, él puede interpretar perfectamente si son 500 o 1000 o 800 o 1200 personas las que han gritado, lo puede percibir como un cántico generalizado porque es mucha gente. Mucha gente. Generalizado que hay que hacer un censo social para ver exactamente boca por boca si alguno de ellos más, menos gritaron, más, menos os insultaron. Pues es que el futbolista lo percibe como lo percibe. Lo que se tiene que encargar el Valencia es de tomar las medidas pertinentes con respecto a estos energúmenos, y la Liga de Fútbol Profesional mejorar sus protocolos antirracismo. Eso es lo que tiene que hacer el fútbol español y los distintos clubes. La víctima es Vinicius, no los aficionados. La víctima no es el Valencia, la víctima es Vinicius. Las cosas en su sitio, por favor. En fin,
Es que, claro, y a Vinicius, pues claro, como se le tiene ganas, porque se le tiene ganas, y es que ha dejado con la carita tonta a más de uno, porque pensaban que iba a ser un meme andante futbolísticamente, pues al antimadridismo le ha metido un zas en toda la boca, que claro, así están los pobres, ¿eh? En fin. Creo que he sido bastante claro, y donde entiendo que si hay gente del Valencia que se siente ofendida, pues vale, pero la realidad es que la víctima es Vinicius, y que hay gente del Valencia que ha gritado y gente que no. Pero a mí no me lo vendan como una super minoría y que fueron unos poquitos, porque fue mucha gente que se la escuchó insultando y lanzando improperios a Vinicius, a Militao y a Tchouaméni, también creo. O Rüdiger, no me acuerdo bien. En fin. Vamos con Arda Güler, o Arda Güler, porque ya hicimos vídeo de él en el día de ayer, pero hay que recordar que Arda Güler, y es importante, ya está en dinámica de entrenamiento. Ha vuelto a los entrenos, a tocar balón. Vamos a ver el procedimiento que tiene. Esta mañana se la ha visto por Valdebebas. Bueno, pues con la calma, chicha, tal y como os decía, chavales, hay que ir poquito a poco, no meterle prisa, no meterle el cañón de la prisa, porque realmente después de haber tenido de nuevo problemas físicos por esa lesión en origen, en la génesis, pues hay que ir de a poco, ¿vale? Pero ahí está, Arda, que ha pisado césped y que el club irá valorando su proceso de recuperación. Más cositas para cerrar, porque yo quería dejar una pildorita para el final, que creo que os va a gustar a los que amáis a los que han sido grandes madridistas, leyendas del Real Madrid. A mí me gusta ver que a las leyendas del Real Madrid y que han hablado bien del Real Madrid fuera del Real Madrid les vaya bonito. Y eso es precisamente, chavales y chicos, lo que le ha pasado a Marcelo Vieira, que va a estar en la final de la Copa Libertadores tras ganar el último encuentro fluminense 2-1 a Internacional de Puerto Alegre, donde Marcelo jugó ese partido y contribuyó a que el equipo haga historia. Fluminense, equipo que además desde aquí le procesamos mucho cariño, pues estará en la final de la Libertadores. Un Marcelo que a su manera sigue haciendo historia en un club al cual le tiene mucho cariño, evidentemente, como es Fluminense. Así que enhorabuena a la leyendaza Marcelo Vieira, porque va a jugar la final de la Libertadores y esperemos que la consiga. Claro que sí. En fin, chicos, un vídeo de noticias del Real Madrid donde quería dar opinión con lo de Bellingham y esa comparativa que se ha ido haciendo con Zinedine Zidane también en estos meses. El tema de Vinicius, que en las redes está caliente, no. Lo siguiente, quería dar mi opinión al respecto. El tema del patrocinador, Arda Güler, que es una ilusión que tiene muchísimas ganas de ver el madridista promedio. Y este tema de Marcelo, que yo creo que nos hace a todos sonreír y que nos gusta ver que Marcelo consiga cosas, aunque sea fuera del Real Madrid, ¿no? En fin, déjame tu opinión al respecto de todo esto que hemos comentado en el vídeo, u otra cosa que no hayamos comentado, lo que sea, me lo dejas en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.